Les decíamos, está el senador Sergio Botana desde temprano acá en el estudio, la discusión de la ley de presupuesto en el Senado, que empieza ahora a las 10 de la mañana, el caso Cardama y sus repercusiones, y también, ¿por qué no?, si nos da el tiempo, algo del análisis interno que está haciendo el Partido Nacional, basado primero en el informe de Oscar Licandro, del sociólogo Oscar Licandro, y ahora en el trabajo de Rafael Porsekansky sobre la interna del Partido Nacional y cómo se reconfigura como una de las fuerzas fundacionales de nuestro país y qué autocrítica hacen acerca de cuáles podrían haber sido las razones por las cuales la coalición y el Partido Nacional perdieron las últimas elecciones. Buen día, senador. Buen día, Gabriela. Buen día, Diego. Bueno, un gusto que estés acá temprano. Llueve, ¿no? Pero teníamos una... Ya empezaron los días de calor, precioso, estábamos disfrutando todos y bueno, y se vino el clima complicado. Esperemos que sea solo esta semana, ¿no? Bueno, clima complicado con el tema de Cardama, ¿no? Básicamente. Sí. Ahí está más complicado que con las pocas gotas que caen. ¿Qué opina acerca de lo que dijo el presidente de la República ayer, que sale a contestarle al expresidente Lacalle y que dice específicamente, bueno, frente a la acusación de estar arrastrado, él dice, arrastrado por opiniones de sus asesores, él dice, bueno, quizás el expresidente estaba arrastrado por un amor no correspondido. Bueno, más allá de de las metáforas. Sí. No, Yamandú contesta mal porque él no es hombre de andar en este tipo de espadeos y de chusmoneríos y de cosas de este estilo. Él es más bien un hombre de diálogo, de entendimientos. Entonces, claro, le quedan feas estas respuestas, obviamente. Es más, termina imitando lo que con cariño le había dicho Lacalle, porque tampoco lo dijo agrediéndole, es más, lo dijo defendiéndolo. Porque la verdad es que metieron la pata hasta el cuadril, poniéndolo al presidente a encabezar un pronunciamiento de un tema que no se sabía cómo era, que no tenían dudas, que no tenían idea, en el que ya tuvieron que meter la marcha atrás, lo pusieron al presidente a 200 kilómetros por hora y lo hicieron encajar una marcha atrás. Decís que fue cariñoso lo que le dijo Lacalle y lo acabas de decir tú, lo pusieron, sí. le hicieron. Lacalle dice, bueno, fue arrastrado de alguna manera hacia tomar esa decisión. Esto no, hablando con franqueza, no debilita o no pretende debilitar la decisión adoptada por el primer mandatario de la República, el decir fue arrastrado, se lo dijo cariñosamente. Es un primer mandatario tomando una decisión y todos los mandatarios la toman, asumamos, rodeados de sus asesores. Después el acierto o el error son dos puntos aparte. ¿Crees que no debilita esto de decir fue arrastrado? Ayudaría si le diera manija y lo hiciera seguir en esa posición y después el país se quedara sin las lanchas para combatir el narcotráfico, sin las lanchas para proteger la pesca, teniendo que pagar juicios insoportables, violentando nuestro tratado de inversiones con España. Era eso lo que había que hacer. Eso es defender el interés del país. Yo creo que bueno, a mí me encantó que Lacalle estuviera con sus compañeros de gobierno. Me encantó verlo allí en el directorio, y lo vi por televisión, yo no fui, pero de verdad me dio alegría verlo, me dio alegría. Bueno, los blancos siempre queremos que nuestro jefe esté adelante, estamos acostumbrados a eso, somos de esa cultura política, pero de verdad que me pareció buena cosa verlo defender al Uruguay, aparecer para defender al Uruguay, defender la cosa bien hecha. Y bueno, y obviamente su modo de proteger al presidente Orsi fue quitarle toda responsabilidad y poner la responsabilidad en las que en realidad la tuvieron. En un partido generado, perdón, Caro, en un partido que conoce, y lo acabas de decir, sobre el poder del liderazgo y el respeto al liderazgo, decirle eso a un presidente capaz que
no sé si es una manera de protegerlo, ¿no? Decir que fue débil o que tomó una decisión influenciado por... Pero salgamos de ese punto. ¿Crees de todas maneras que el presidente de la República y el Ejecutivo tomaron una medida apresurada en base de que estaba todo bien, como acabas de decir? ¿Está todo bien con Cardama? ¿Con la garantía de Cardama? Bueno, pero por algo echaron para atrás. Por algo ya no es juicio, cosa, ya vamos a buscar la mediación y todo eso. Pero si la garantía de fiel cumplimiento de la oferta está mal, la garantía se ejecuta cuando se incumple la oferta y la oferta se está cumpliendo porque las lanchas se están haciendo. Entonces, por eso es una metida de pata grande. ¿Están haciendo tiempo y forma? Bueno, se están haciendo en los plazos, sí que los plazos no son los plazos que andan informando. Los plazos son los de 18 meses a partir de la firma del contrato. Y el contrato se firmó 11 meses después justamente porque hubo dificultades que detectó el estudio del Piazzo con la asistencia del Banco Central del Uruguay para llegar a ese momento en el que Del Piazzo dijo, bueno, ahora sí, en estas condiciones sí, con esta firma sí, el Banco Central dijo, aquí no hay problemas, el Tribunal de Cuentas vio toda la legalidad de la operación, la revisó toda y mandó seguir adelante, y recién en ese momento se firma este contrato, que bueno, pero además, a ver, ¿en qué cabeza cabe que alguien pueda arriesgar una operación de 90 millones de dólares poniendo un contrato que sepa que es trucho? No cabe en la cabeza de nadie. Eso es una cuestión de fe. O sea, si el gobierno, ponerle que el Partido Nacional es gobierno, ¿Pero no te parece sigue confiando en una empresa cuando se presenta una garantía que todo indica que es una garantía trucha? O sea, ¿seguiría confiando y apostando a un proyecto por 90 millones de dólares cuando hay algo que evidentemente en el proceso no estuvo del todo acorde a la ley? ¿Y qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿cuál es el camino recomendable? Detenemos las lanchas, nos quedamos 20 años más sin lanchas, le dejamos el mar libre Seguimos confiando. otra vez a los narcotraficantes y le dejamos el mar libre otra vez a los pescadores, o si los vemos que están trabajando, que están construyendo, que están avanzando en el ensamblado, pero también han avanzado en la adquisición de los materiales. O sea, ustedes le darían un voto de confianza. Se informó el otro día de que los motores Caterpillar estaban ahí, de que estaban las otras partes de las lanchas. Eso es avance de obra en una obra. Supongo que en la ejecución de unas lanchas de este tipo, que son unas lanchas de una cuadra de largo, ¿no? Son una cosa, estas lanchas de patrullaje son algo particular, que Uruguay nunca ha tenido todavía. En nuestra historia no hemos tenido esto. Ahora las vamos a tener. ¿No será bueno que protejamos el interés nacional estando al lado del que construye y en todo caso ayudándole, como dijo el ministro Odone ayer, a que subsane el problema, si es que hay problema? Odone dijo, si aparece otra garantía que sustituya a esta, la construcción debería saber, pero Odone en todo caso no está metido, digamos, él simplemente está haciendo la investigación administrativa sobre una porción de la investigación que ya adelante el gobierno. Claro, sí, fue claro, igual fue. Pero yo quiero preguntarte, Sergio, dijo. Porque hay poca autocrítica. Pero además el gobierno pagó. ¿Por qué pagó? Este gobierno pagó 2 de las 3 cuotas que Uruguay ha pagado. ¿Quién las pagó? ¿Este gobierno? Porque el gobierno, en definitiva, discursivamente, no está diciendo que quiere rescindir el contrato por, digamos, el atraso en los hitos del contrato. Lo que define el gobierno es, a partir de que hay una garantía que supuestamente había que renovar y que no se renovó en tiempo y forma, y fueron a ejecutarla justamente para generar ese resguardo, y encontraron que no existía esa empresa, al parecer, y todo está indicando de que es efectivamente una empresa fantasma esta que dio la garantía. La pregunta es,
Porque es verdad que el Partido Nacional tiene su punto. Bueno, sigamos igual porque capaz que nos arriesgamos a comernos un juicio, quedarnos sin las patrulleras, pero hay muy poca autocrítica del Partido Nacional con respecto a la garantía que le aceptaron a Cardama. Poquísima autocrítica. Bueno, pero para un poquito. Convengamos en que muchos no sabemos nada de esas cosas. Pero uno supone que el estudio de Del Piazzo sabe. Uno supone que el Banco Central del Uruguay sabe. El estudio del Piazzo fue crítico de la garantía. No, el estudio del Piazzo fue crítico. Y que no podía estudiar, digamos, la viabilidad comercial de la empresa porque no era su rubro. El estudio del Piazzo fue crítico en cuanto al cumplimiento de todas las formalidades que implicaban traducciones, apostillados, etcétera, etcétera. Y por eso el proceso se detiene durante 11 meses, hasta que el estudio del Piazzo dice, ahora sí, en estas condiciones sí. Y después... No dice ahora sí, perdón, Sergio. Dice, pone una serie de consideraciones como dando a entender que no había, digamos, fundamentos suficientes como para decirle que sí. Eso es en el primer informe, o en los informes sucesivos durante los 11 meses. Y que cuando se firma es cuando Del Piazzo dice, bueno, ahora han cumplido con todo lo que se pedía. Era otra consultora en la que te ibas a hablar. Y cuando el Banco Central del Uruguay se expidió sobre las cuestiones vinculadas a lo financiero, y el Tribunal de Cuentas de la República analizó la legalidad de los procedimientos, entonces, bueno... O sea, hizo todo bien el gobierno anterior en cuanto a la aceptación de la garantía. El gobierno cumplió con todas las formas. Con todas las formas cumplió. Ahí tenés un choque de relatos, ¿no? Claramente. Bueno, lo otro es... sí, pero mira que hay cosas que son más raras y entonces vamos a... Porque ¿por qué tanto entusiasmo en no tener las lanchas? Mirá que la semana pasada conocimos el hecho de que el Ministerio de Trabajo le pagó seguro de paro a 153 marineros que estaban en huelga cuando estaban en huelga, lo cual es absolutamente prohibido. O sea, es una manera de financiar la huelga. Ministerio de Trabajo financiando la huelga. Lo de las lanchas. ¿Por qué decís que el gobierno no quiere? Embajadora del gobierno. ¿Pero por qué no tiene? No y entiendo porque cómo se estoy hablando de relaciona. narcotráfico. Pero el gobierno, sí que el gobierno está... Y estoy hablando... ¿Pero decís que está favoreciendo al te- narcotráfico el gobierno uruguayo? Pero en todo caso, además las está OPB no favoreciendo van a- el no cuidado del mar. Pero- y si en lo de H actuó como actuó, ¿Cómo? que H, el tema se llama el pasaporte de Marcet, ¿verdad? Sí, claro. Que le dio el gobierno tuyo. Siguiendo el decreto de Mujica. Ujú. Sí, pero se lo dio tu gobierno. Sí, pero casualmente H es embajadora de este gobierno y de un Marcet que no se escapó de ninguna cárcel uruguaya. Pero ¿cómo terminamos con que lo Marcet? soltaron. Claro. ¿Cómo terminamos Volvamos a con este tema. Marcet? Yo te No le pregunto. gusta terminar. No, a mí No, no pero tengo problema. lo que pasa es que no me gusta terminar sin la manera de controlar el narcotráfico. Si yo no controlo el mar, porque entonces estoy viendo demasiadas... Es para cas- controlar pesca ilegal, sobre Sí, todo, ¿no? lo del narcotráfico es difícil, o sea, no van a entrar en el río Uruguay, no van a ir a la hidrovía. Estas son patrullas oceánicas. Van a controlar pesca ilegal, Acá estas tienen fundamentalmente. calado suficiente, que fue el problema de las noruegas, que tenían un calado excesivo para actuar en todos estos lugares nuestros que tienen que actuar. Esto va complementado además con un sistema de radares en la costa, o sea que también, en los que también avanzó nuestro gobierno. Entonces, Ahora, pero Sergio, ¿qué mensaje hay- se transmite cuando se está priorizando la compra de un producto sobre la legalidad de un proceso? En cuanto a la transparencia pública. Es decir, No, pero a ver, las dudas sobre la garantía vienen desde hace tiempo. Entonces, se continúa con un avance, se avanza en un proceso que por lo pronto se demuestra que... o sea que entonces lo que debe hacer el Sí, gobierno desde el punto no, de no vista sé qué debe, legal... te pregunto a ti. pero sí, yo pregunto por qué. Frente a la cuando duda de se un contrato cuando millonario. se hizo la operación, se cumplieron las formalidades exigidas por quien entendía desde el estudio jurídico. Se revisó toda la legalidad del proceso por parte del Tribunal de Cuentas. Se pasó 11 meses en eso, estudiando con el Banco Central, esta institución financiera. Si se cumplió con todo eso, si el contrato se está cumpliendo,
ahora nosotros, por un problema de la garantía, vamos a romper un contrato. Ahora, Sergio, eso es meter al Uruguay Sergio, tú en sos una un hombre de ilegalidad. gestión, sos un Eso hombre de es, no, gestión. pero eso es violentar el ¿Haces tratado. una licitación llamando por teléfono a empresas No, pero no es sin una abrir? licitación, grave error. o un- No, gravísimo error. Eso es una cosa que es lindo aclarársela A ver. a la opinión pública. Ninguno de los aparatos estos, militares, estas cosas, no se compran por licitación. No es, esto es todo compra directa. Eso, así funciona este mundo en este país y ha funcionado así en todos los gobiernos. Pero la compra directa Porque tiene un proceso, que no es el llamado telefónico. La es compra el directa. llamado a interesados. Y Uruguay llamó a interesados, allí salieron adelante. La mejor oferta había sido de unos productos, de unas lanchas chinas, Sí. inalcanzables. Eran inalcanzables en su precio porque costaban casi el doble que estas, 160 millones en vez de 90. Uruguay aclaró muchísimo tiempo de que no podía. Después salió el tema de la solución de las noruegas. Las noruegas tenían ese problema de calado, técnicamente También eran caras. imposibles. Y bueno, y ahí se recibió la recomendación del gobierno de España, de este astillero, los especialistas en el tema. ¿Viste cómo se definen estas cosas? Se vota en un comité adentro de los especialistas en el tema, que son los de la Armada. ¿Sabés quién votó esto? El almirante Wilson, que era el que estaba, y el almirante que puso el gobierno del Frente Amplio ahora. Pero también renunció a cargo, Musso, es decir, también hubo gente que se levantó en contra de esto y renunció, es decir, hubo para los dos lados. Independientemente de eso, Sí, ¿no? hubo allí en la decisión, en la votación, quedó en contra. Eran 6, hubo uno que puso a Cardama último, que era uno Musso. hubo Claro. uno que informó. Pero igual, hubo el uno que gobierno informó no está que rescindiendo el contrato por Pero el proceso previo. El comandante Elizondo, Mm. que fue el elegido por la ministra de Defensa para ser el comandante de la Armada, ese fue uno de los que votó, también. a favor. No, pero quiero volver porque el gobierno no está definiendo rescindir o ir hacia la rescisión del contrato por todo el proceso previo, sino por una cosa puntual que es, esta empresa presentó una garantía que a todas luces parece ser un fraude, de una empresa que a pesar no existe, e incluso ahora apareció el notario que certificó digamos, la interacción entre la empresa y Cardama, que parece que es una falsificación de firma. Es decir, todas las pruebas indican de que esta garantía no existe. Y es por eso que el gobierno define ir hacia la rescisión del contrato. Ahora empiezan a aparecer los matices. Bueno, quizás vamos a negociar previamente, si aparece otra. Pero lo cierto, y vuelvo a la pregunta, es que el Partido Nacional salió con las tapones de punta porque entienden que no es el mejor camino, pero sin hacer ningún tipo de autocrítica sobre algo que en su momento era vidrioso también, que era la aceptación de la garantía, porque el estudio del Piazzo no daba por buena del todo la garantía. Es decir, el Partido Nacional puede decir, ¿saben qué? Capaz que ahí no fuimos tan cuidadosos. Ahora, nos parece que no hay que rescindir el contrato. Pero no, estamos en una posición dicotómica. ¿Por qué Javier García no llegó a firmar el contrato? ¿Por qué? Y no llegó a firmar el contrato porque todavía no se había conseguido, la empresa no había conseguido cumplir justamente con las formalidades de la garantía. Pero ¿por qué después sí se firmó el contrato? El contrato después se firmó porque justamente todos los puntos habían sido levantados por la empresa, por la garantía. Pero vamos a suponer que esa empresa logró engañar al empresario, que Uruguay va a tener un problema con España, con el empresario, y se va a quedar sin las lanchas. Bueno, pero esto es mucho más fácil, la respuesta es mucho más fácil. Acá no hay nada que explicar. Por algo, en la conferencia de prensa el presidente de la República dice vamos a rescindir el contrato, y al otro día tiene que salir el secretario de Presidencia ahí por el costadito a decir, no, ahora vamos a estudiar la mediación. O sea, por algo la marcha Vos das atrás. por contado que Mario Cardama no engañó al gobierno y que fue engañado. No, yo no doy por descontado nada. Yo lo que doy por descontado es que Uruguay tiene la necesidad de tener esas lanchas,
y de que Uruguay tiene que hacer las cosas legalmente. Hacerlas legalmente, que es cumplir con todas las formas que hay que cumplir a la hora de la compra, lo cual se cumplió, y que y frente a un problema, lo que tiene que hacer es seguir los procesos legales. ¿Qué dice, por ejemplo, nuestro tratado de inversiones con España? Dice que ante una situación de este tipo tiene que haber una mediación de 6 meses y después desata otra de 18. Eso dice el tratado con España. Bueno, lamentablemente ese es nuestro condicionamiento y eso es lo que legalmente debemos cumplir si no queremos reclamos brutales y si no queremos la cruel consecuencia de quedarnos 20 años más con el mar libre, que pesque el que sea. Ahora, Sergio, ¿vos pesque realmente ponés las manos en el fuego porque no hubo una sola omisión por parte del gobierno en algún punto en los controles sobre este proceso? Yo las pongo en el fuego, sí, porque esta gente que estaba ahí se movió con seriedad y responsabilidad, por supuesto. No digo que no se puedan equivocar, porque además yo mismo he sido de los críticos de muchas cosas del gobierno. Ahora, Javier García es un hombre indesconfiable, Armando Castañón lo mismo, digo, no son gente que uno que haya recibido a lo largo de la vida acusaciones de conductas oscuras. No, pero puede ser, sacando la mala fe, puede haber habido un error de procedimiento, un error de falta de controles, de haber hecho la vista gorda, aunque no se quiera. No, de hacer la vista gorda no. Si cuando Del Piazzo dice, cuando le ofrecen las 3 garantías y eligen esta, le erraron, puede ser que haya habido algún error de ese tipo, pero en todo caso la garantía estaba bien y esa empresa después, la que era garante, podría haber cambiado su suerte después. Bueno, entonces lo que hay que hacer es lo que dijo O'Donnell ayer: sustitúyame la garantía, sustituya la garantía. Ese es el camino. Yo al que ya le había costado. Puedo poner las manos en el fuego por los que conozco y ni se me ocurriría poner las manos en el fuego por alguien que he visto por la tele. Cardama, por ejemplo. Claro. Justamente, porque son procesos y a los titulares del Eurocommerce parece que no lo encontró ni... Es uno y es ruso. No lo encuentra nadie. Parece que no lo encontró ni el embajador en Uruguay, que no le haya errado de dirección el embajador, ¿no? Porque en ese caso, hubo un estudio pobre jurídico, Bermúdez, ¿no? Un estudio jurídico del Reino Unido también analizando esta situación y capaz que no le erró el embajador de dirección, sino capaz que se basaron en el estudio jurídico. ¿Y por qué le tenés más fe al estudio Arthur Porter ese que Y capaz que están más cerca de la dirección esa que no encontró el embajador y pueden ir y chequearlo. Pero vos le conocés la cara a Arthur o a Porter. No, tampoco a los de Eurocommerce y tampoco se le conocía hasta al de Cardama. No, yo a Del Piazzo le conozco la cara. Parece que Cardama, y sé que trabaja con seriedad. ¿Viste, Sergio, que y sé que los funcionarios del Banco Central del Uruguay son una garantía y me toca discrepar con ellos muchas veces en cuanto a la política, especialmente de deuda que manejan. Sergio, pero sos un hombre de gestión y manejás cómo son estas cosas. Ahora, independientemente de la probidez o de la probidad de los ex ministros de Defensa, tanto Castañón como García, nadie los está poniendo en duda a ellos. ¿No pensás que pueden haber sido engañados? Porque, a ver, había alertas y también había una necesidad de tener las lanchas en las que, permitime que te corrija, pero coincide todo el sistema político con que es necesario controlar. En eso también te consta. No puedes decir, se quiere dejar al país sin lanchas. Entonces, el sistema político todo, oficialismo y oposición, coinciden con que hay que aumentar los controles. Nadie está discutiendo si Javier García es una persona honesta o no, por Dios. Nadie está discutiendo si Castañón lo es o no. Pero no pueden haber sido engañados como cualquier persona o haberse descuidado
Lo que sí es un problema para el Estado, ¿no? Pero le puede pasar a un jerarca. Claro, eso le podría pasar y bueno, pero a ver, las lanchas se están construyendo, venimos bien en eso, se vienen construyendo en los plazos, con los requisitos que tienen que tener. O sea que en lo importante estamos bien. Después, por supuesto que más allá de que se garantizaron de todo el cumplimiento de todas las formas, tal vez podrían haber sido engañados. O tal vez la situación de esa empresa garante cambió por otra cosa después. Y en ese caso la reacción todo no es, puede ser. vamos a proteger al Estado. Es decir, porque ayer Orsi decía una cosa y te quiero preguntar, decía, algunas voces políticas salieron a defender más a la empresa que a la posibilidad de defender al Estado frente a un posible fraude. No. Pero a ver, ¿es manera de defender al Estado o de defender al Uruguay meter al país en un juicio inconsciente y que sea pasible de unos reclamos brutales? Pero además es manera de defender al Uruguay, dejarlo sin las lanchas para cuidarnos del narcotráfico y para cuidar nuestro recurso pesquero. Entiendo tu punto, pero es manera de cuidar al Estado uruguayo y sus recursos, seguir procesos que no son muy transparentes. Esta empresa, ¿Cómo no son muy transparentes? Sergio, Pero esta empresa no es transparente. La garantía de esta empresa no lo es. Yo creo que ninguno y de de los que hecho estamos... Cardama tiene atrasos enormes con lanchas que le vendió a Senegal, con lanchas que le vendió a Ghana. Es decir, tiene atrasos de años. A ver, tampoco nos garantiza que mañana vamos a tener la lancha pero acá. nunca vi... ¿No? ¿O sí? Hay un fenómeno que nunca he visto, ¿no? A ver. Una ciudad que es del mar, que el mar explica su existencia, como esta de Montevideo, pero que vive de espaldas al mar. Ahora surgieron todos los especialistas del mundo. Ahora todos saben de astilleros, de atrasos, de cuestiones técnicas. Y bueno, cuando salta el escándalo, lógico. Claro, te entiendo, pero cuando salta el escándalo. Pero, a ver, acá opinaron nuestros oficiales de la Armada, que son los únicos especializados en ese tema. Fueron allí, vieron, aprobaron. Acá opinaron en lo jurídico de lo más alto que tenemos, o más alto que tenemos. No sé si del Piazzo es lo más, pero no conozco nada por arriba Te leo, del Piazzo. perdón, pues sí, Sergio, sí con del Piazzo. El informe del Piazzo es crítico de la garantía de Cardama. No se puede seguir repitiendo que fue digamos, le dio el aval completo al Ministerio de Defensa. Pero venís mal se trata de un documento que no se encuentra apostillado ni con certificación de la firma, ni surge que dicha persona tenga facultades para emitir la informe por el garantía. cual no se firmó. Se limita, y bueno, y se siguió con Eurocommerce, que era la empresa que finalmente se le termina. Está totalmente equivocado. No, Sergio, estoy equivocado porque ayer apareció que el notario que supuestamente certificó que había... Pero no es así, bueno. es así. Ese es el informe por el cual no se firmó. Después, cuando se levantan, justamente cada uno de esas trabas, cada uno de esos incumplimientos, cada una de esas cuestiones. Es más, era un documento que no estaba traducido, Sí, que no tenía el correspondiente apostillado y tenía otros problemas. Muchísimas falencias. Varios problemas formales. Recién cuando se levantan todas esas cuestiones es que se firma. Pero del Piazzo dice sí firme, pero además el Tribunal de Cuentas analiza toda la legalidad del procedimiento. Porque si no es mucho más fácil. Pero ¿sabes una cosa? Te voy a decir algo. En ese caso, lo que hay que hacerle es una denuncia penal al Ministerio, a quienes participaron del proceso de compra en aquel momento. Eso es lo ¿Pero que... por qué? ¿Por qué? Pero y si firmaron un documento en el cual les dice que no se cumple ninguna de las formalidades y le dicen vamos para adelante igual y lo hacemos igual, entonces lo que hay que hacerle acá es una denuncia penal a Castells de Bat, en este caso, porque fue el que encabezó la firma. Pero Bueno, ¿por qué ir tan lejos? O sea, simplemente ¿por qué ir tan lejos? Cuando en realidad tenés un estudio que dice, hay ciertas cosas que no puedo analizar porque tienen que ver con el orden de lo financiero. ¿Y si firmo igual? Y bueno, pero entonces capaz que hubo un apresuramiento. Y en ese caso es un sinvergüenza y hay que No, pero eso denunciarlo. lo decís tú, Sergio, no. No, yo lo estoy poniendo en la situación del absurdo, estoy razonando por el absurdo. Ya sé, lo entiendo. Claro, estoy razonando por el absurdo porque es lo que corresponde. Pero nunca vi tanto especialista en
en cuidado de la costa y no la hemos cuidado nunca. Y bueno, es más, permitimos una huelga que le costó al país 50 millones de dólares, pero esas 1000 mujeres que no pudieron trabajar en las plantas de faena porque los sindicalistas estaban de vacaciones pagas y sin dejar que el país Pero pescara. eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de no otra tiene cosa. nada que ver. Y no, estamos hablando de un contrato. ¿Y por qué el Frente Amplio se opuso desde el primer día a que tuviéramos lanchas? ¿Y por qué? ¿Cómo que Pero el Frente Amplio no está en Esto contra de es, eso. Las pero el manifestaciones proceso de las políticas lanchas, no, pero el contra proceso las de las lanchas, OCDE fueron desde el primer día. Sergio. ¿Cuándo no? Pero el Frente Amplio ha dicho en el Parlamento desde hace años que se viene hablando del tema del control marítimo y hay un acuerdo Y entre cuando ustedes, el tema se ha ido... entre los políticos de que se necesita, incluso Hay el un Frente acuerdo, Amplio lo hay un dijo. acuerdo. Siempre se Y habló bueno, de que sí. y entonces, ¿por qué cada vez que se va a avanzar tranca el tema o tiene posiciones? Puede de este haber, tipo? pues yo Capaz que hay una investigación que- acepto que puede haber, digamos, intereses contrapuestos y miradas diferentes. Claro. Pero acá, más que especialistas en el mar, hay especialistas ahora en garantía de fiel cumplimiento. Todos estamos hablando de garantía de fiel cumplimiento. También. Pero porque en el fondo es el tema, y Está bien. es el lugar en donde en todo caso le toca al gobierno anterior una cierta autocrítica. Vuelvo al tema. Está Y no bien. se está dando. No, pero además, pero lo que te digo es que yo no soy especialista en estas cuestiones, pero ¿por qué? Yo la pregunta que hago es de vuelta la misma. ¿Por qué se habló de rescisión y ahora se habla de mediación? Y porque hay conciencia de que metieron la pata hasta el cuadril. Ese es el tema. Pero eso capaz que es hacer una de Ese es el más. resumen del tema. Una cosa es hacer una de más, que podría ser esto, decir, bueno, rescindimos el contrato y al final, bueno, capaz que rescindir el contrato era mucho, pero, a veces Claro. no. Pero eso no quita que no sea un escándalo igual, que haya una garantía trucha. Bueno, pero si hay una garantía trucha, ahí vamos a estar todos exigiendo la garantía correcta, y ahí sí vamos a estar todos juntos exigiendo la seriedad en las cosas. Ahora, no me dejes al país sin las lanchas, no me dejes al país en una situación jurídica complicadísima y no me dejes al país teniendo que pagar resarcimientos brutales por daños y perjuicios por haber mandado ir para adelante y haber hecho pagos y haber confirmado los contratos durante todo este tiempo por un contrato accesorio. ¿Por qué minimizás lo de la garantía? ¿No te parece que el Y Estado porque- debe tener y porque garantías? no es sustancial. Pero Porque no es sustancial para el Estado porque tener por algo garantías. es garantía de fiel cumplimiento de la oferta. Si la oferta se está cumpliendo fielmente, entonces no se debe ejecutar la garantía. Digo, ese es un razonamiento. Claro, pero si me quedo sin ese- razonamiento obvio. Entiendo, pero Como si me era- quedo sin esa Como la garantía- otra garantía pero por algo es del 5% la garantía y no del valor total. Pero lo otro, hasta en lo monetario se expresa su dimensión cuál es. La otra garantía que hay es la de mantenimiento de la oferta. Bueno, que es para que uno no se presente en la licitación y después diga, no, yo no lo hago y te dejó reclavado en el proceso licitatorio. Si quien gana la oferta mantiene la oferta, no se ejecuta esa garantía. ¿Y qué pasa si Y eso es la así. garantía no aparece ahora? Si la garantía no aparece, se hace lo que ha dicho sensatamente el ministro Done, que es lo que hay que hacer. Hay que notificar a la empresa, decirle la situación en la que está, tal vez haya que cumplir alguna formalidad con la propia España, y después hay que pedirle la sustitución de esa garantía, y la tiene que aportar. Pero si no aparece, así. si no aparece un sustituto. Bueno, ahí no sé bien cómo es el proceso. Empieza un proceso de mediación de 6 meses, después de 18 meses. Eso es larguísimo. Y no me gustaría que el país entre a recorrer ese camino. ¿Presupuesto o nos quedamos sin tiempo? Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Presupuesto es fácil. Es un presupuesto sin sorpresas, sin mucha sorpresa. Es el mismo presupuesto del gobierno anterior, no hay cambios sustantivos. Con alguna preocupación grande para la economía del país en cuanto a que tiene un crecimiento del gasto
y el gasto rígido, cuando hablamos de crecimiento de gasto, el gasto crece siempre, y va a obligar eso a una presión fiscal grande que se va a manifestar de dos maneras. Una por los nuevos impuestos y la otra por la mitad del financiamiento de la diferencia con mejora de la eficiencia tributaria. Esto se llama inspecciones a los comercios, a las industrias, que siempre van dirigidas, lamentablemente, a los más chicos, porque los más grandes tienen tanta auditoría y tanta formalidad que cumplir, y cuando eluden impuestos tienen tan bien ajustados sus mecanismos de elusión que en definitiva a la diferencia se la van a quitar a los. Se quiso atar ¿Y el secreto bancario? Claro, pero quiero decir, se quiso atar el secreto bancario a la posibilidad de recaudar mejor. En verdad, lo que dice el gobierno es digamos, una recomendación de la OCDE para generar mayor fluidez en la información, en el traslado de la información. Pero también se decía, bueno, es una forma que tiene este gobierno de acelerar procesos recaudatorios. Después lo matizó el director del DGI. Pero ¿qué van a hacer ustedes con respecto a ese tema? Bueno, que con solo pedido de DGI se levante el secreto bancario. Sí, el tema, la verdad es que no nos gusta para nada el hecho de que el director de la DGI, el director de rentas, tenga esa potestad de levantar de por sí, por su propia voluntad y sin intervención de la justicia, el secreto bancario. Lo que sí es cierto es que va a haber seguramente una ofensiva de parte del gobierno en este sentido, en el Senado, donde tiene su mayoría, y bueno, y después como el presupuesto va para un sí o no a la Cámara de Representantes, y el sí lo tiene asegurado porque Cabildo Abierto ya ha votado todos los impuestos que el gobierno propuso, entonces se desatará seguramente en el Senado un proceso de negociación por este tema, en el cual obviamente tenemos que ser muy radicales en cuanto a que la justicia deba intervenir y que para pedirle al juez el levantamiento del secreto no baste con la simple suposición de la evasión impositiva, de la evasión tributaria, sino que tengamos alguna figura que obliga a una justificación de ese pedido un poquito mayor. ¿Puede negociarse entonces? Y bueno, y es obvio que esa negociación se va a producir porque ya tenemos el anuncio del gobierno de que va a insistir en el tema y nosotros tenemos que asegurarnos de que haya garantías para los ciudadanos de este país. Gracias, Sergio, por haber venido esta mañana.